Muy buenas tardes, amados hermanos, amigos. Estamos nuevamente acá desde la Villa Portal Maquehue. Estamos acá en la sede para dar a conocer la palabra del Señor, como todos los domingos, más o menos a las 6, pasadito de las 6, llegamos a la sede y de esta forma hacemos nuestra reunión. Estamos acá con la familia, con el pastor Alejandro también, que nos acompaña. Así que esperamos que el Señor les bendiga grandemente. En este día quiero predicar acerca de este mensaje que Dios ha puesto en mi corazón, que se llama Los que rechazan a Jesús. Y quiero que podamos ver nuestra Biblia. Si usted tiene su Biblia a mano, puede buscar su Biblia ahí en el libro de Lucas, capítulo 8, verso 35 al 39. Lucas capítulo 8, verso 35 al 39. Dice así la palabra del Señor. Y salieron a ver lo que había sucedido, y vinieron a Jesús, y hallaron al hombre de quien habían salido los demonios, sentado a los pies de Jesús, vestido y en su cabal juicio, y tuvieron miedo. Y los que habían visto los contaron cómo había sido salvado el endemoniado. Entonces toda la multitud de la región alrededor de los Gadarenos le rogó que se marchase de ellos, pues tenían gran temor. Y Jesús, entrando en la barca, se volvió. Entonces en este día yo quiero hablar acerca de los que rechazan a Jesús. Y esto es algo que da mucha tristeza, por supuesto, mucha pena, porque hoy por hoy la sociedad rechaza a Jesús, la familia rechaza a Jesús, el hombre no quiere escuchar la voz de Dios. Y uno de los atributos que Dios le dio al hombre es el libre albedrío, la oportunidad de elegir. O eliges el bien o eliges el mal. La oportunidad de tomar sus propias decisiones con respecto al quehacer de su vida. Ya sea su vida cotidiana, del colegio, de una profesión, de un trabajo, conseguir un compañero, una compañera con quien pasar el resto de sus días. ¿De qué forma vivir esa vida? El domingo atrás estábamos hablando acerca de los simientes y de la importancia de poder cimentar nuestra vida en la roca que es Cristo. Pero aún así, dentro de todo, el Señor les dice: el que oye mi palabra y las hace. Y también dice: el que oye mi palabra y no las hace. Porque tenemos como persona la oportunidad de elegir si hacemos o no hacemos lo que la palabra de Dios nos dice. Dios no es un Dios golpeador, no es un Dios que está con un látigo diciendo: sírveme, obedéceme, sé fiel. No, Él está dando la oportunidad a las personas para que puedan oír la voz y para que sean obedientes. Y nos ha dejado su palabra, la cual nos guía a toda verdad y a toda justicia. Entonces, en el ministerio de Jesús, en este día era un día importante, porque Él estaba con sus discípulos de un lado del lago de Genesaret. Y en el versículo 22 del capítulo 8 dice: aconteció un día que entró en la barca con sus discípulos y le dijo: pasemos al otro lado, y partieron. Entonces estaba Jesús con sus discípulos a orilla del lago, tomaron una barca y le dice a sus discípulos: vamos a pasar al otro lado. Entonces es probable que la vida del hombre tenga un curso, tenga un destino, pero cuando se encuentra con Jesús, ese destino cambia, ese curso cambia. Porque de la mano de Jesús la vida es diferente, Se puede avanzar, se puede ir creciendo en la palabra del Señor. Y el Señor le dice a sus discípulos: pasemos al otro lado. Él estaba cansado, había sido un día agotador, se sentó en un rincón de ese barco y se quedó dormido. Dice la Biblia que se levantó una gran tormenta y la barca casi se anegó. El maestro iba con ellos, pero estaba durmiendo.
Y ellos estaban atemorizados porque el viento se había levantado en medio del lago, en medio del cruzar el lago, el viento se había levantado, las olas habían crecido y ellos estaban desesperados, angustiados, tristes. Pensaban que ya se iba a negar esa barca y que ellos iban a naufragar. Pero estaba el maestro con ellos. Aquel maestro que les había dicho, pasemos al otro lado, es seguro que vayamos y vamos a cruzar. Y ellos de pronto se acercaron y le dijeron, maestro, sálvanos que perecemos. ¿Y Jesús qué hizo? Se levantó, reprendió a los vientos y a las altas olas y se hizo una gran bonanza. ¿Y por qué? Porque Jesús le había dado una palabra. Pasemos al otro lado. Esa era la palabra que Dios le había dicho. Pasemos al otro lado. Y en el entretanto, obviamente, se levantaron vientos y olas grandes. Pero si Dios nos da una palabra, Él va a cumplir esa palabra con nosotros. Dios nos dio una palabra con respecto a este lugar, que este lugar va a ser una puerta de salvación para muchos. Y hay que trabajar, y hay que predicar, y hay que dar testimonio en este lugar. Y Dios va a ir trayendo a este lugar las almas, las personas, para la salvación. Porque este lugar, esta sede, donde Dios nos ha traído, es una puerta de salvación para muchos. Y muchas personas vendrán aquí al conocimiento de la verdad. Entonces ellos cruzaron el lago y al otro lado se encontraron con un joven con una problemática tremenda. La Biblia lo describe como un hombre endemoniado. Una persona que no podía vivir en su casa porque era una persona violenta. Estaba desnudo y vivía en los cementerios. Causaba mucho miedo su forma de vida, su apariencia. Imagínense encontrarse con alguien desnudo, un hombre ya, adulto ya, desnudo en medio de la calle, gritando, golpeándose su cuerpo, haciéndose tira su cuerpo. Porque en medio de los sepulcros él se golpeaba contra las tumbas que habían allí. Su cuerpo todo ensangrentado, todo herido, porque era poseído por un demonio. El demonio, el espíritu que estaba en él lo tenía así. Sus familiares, sus amigos, probablemente las autoridades, los alguaciles o la policía de aquel entonces lo ataban con cadena, con grillo, pero su fuerza era tan grande que rompía las cadenas y se arrancaba hacia los lugares desérticos. Al llegar Jesús a la ribera de ese lago se encontró de frente con este joven. Imagínense la apariencia de este joven frente a Jesús, desnudo completamente, probablemente lleno de heridas, gritando, vociferando, tomando piedras. Causaba mucho temor. Pero cuando vio a Jesús, Jesús reprendió al demonio que estaba allí. Y le habla y le dice, ¿cómo te llamas? Y el joven no habla, en sí no habla, porque estaba poseído. Y el demonio que estaba dentro de él es el que habla y le dice, Legión me hago llamar. Porque no era solamente un espíritu que tenía, sino que tenía muchos espíritus. No era el nombre de él. Probablemente se llamaba Pedro, Juan, los nombres que en ese tiempo se utilizaban. Timoteo, Pablo, Tito, nombres judíos, nombres hebreos. Pero el espíritu que estaba en él habla por el joven, Legión me hago llamar. Y ese era un nombre que él tenía porque muchos espíritus le atormentaban. Pero dice la Biblia que Jesús reprendió al demonio que estaba dentro de este joven y este joven fue liberado. Fue liberado. Los demonios salieron del joven dando voces fuertes y entraron en un grupo de cerdos que estaban cerca de ahí. Y esto produjo un caos tremendo. Los cerdos se precipitaron por un despeñadero al lago y cayeron al lago y se ahogaron. Por supuesto que esto trajo una controversia en los dueños de los cerdos que habitaban en la ciudad.
Si vemos el verso 35, lo que estábamos leyendo dice que fueron a ver lo que había sucedido y vinieron a Jesús y hallaron al hombre sentado a los pies de Jesús, vestido y en su cabal juicio. Toda la multitud de la región vino a ver a Jesús. Aquel Cristo Jesús que hacía milagros, prodigios, sanidades, que hablaba, y sus palabras eran palabras dulces, sus palabras eran palabras de sanidad para las naciones. Pedro dijo: ¿a quién iremos, Señor, si solamente tú tienes palabras de vida eterna? El que oye mis palabras y las hace será comparado a un hombre prudente. El que oye mi palabra y las hace, su vida estará edificada sobre una roca sólida, porque mis palabras son espíritu y son vida. Entonces, cuando hablaba Jesús, cuando enseñaba, la gente escuchaba, la gente oía, estaba atento, porque las palabras de Dios tenían algo especial había en él, en sus palabras. Y qué decir de la obra que él hacía, si él sanaba a los enfermos, era levantado a los paralíticos. Incluso algunos que estaban muertos eran resucitados, como Lázaro. Ciegos venían donde él dando voces: Señor, Señor, sáname, dame la vista. Y eran sanados, recibían la vista. Pero sin embargo acá encontramos que toda la sociedad, que todos los gadarenos vinieron donde Jesús, pero no para escuchar sus palabras, no para oír lo que el maestro estaba hablando, lo que estaba enseñando, sino para rogarle y decirle: por favor, queremos que te vayas de este lugar. Por eso que este mensaje se llama Los que rechazan a Jesús. Aquellos que viendo los milagros, las sanidades, los prodigios, los milagros, viendo que el obrar de Dios es poderoso, cuando vemos un hombre que es librado de la droga, del alcoholismo, y que cuando viene a los pies de Cristo su vida es transformada y es un testimonio palpable. ¿Cuántos de nosotros han sido librados de eso? ¿Cuántos quizás de los que están escuchando han sido sacados de la delincuencia, de la droga, del alcoholismo? Muchos de ellos iban camino a la muerte, a morir jóvenes porque estaban metidos en la pandilla. Pero sin embargo esas vidas han sido cambiadas por el poder de Dios. Y cuando vemos algo como eso, de verdad que nos alegramos. Yo sé que eso es algo importante para la sociedad. Ver a un joven en la calle durmiendo, todo sucio por la droga, y de pronto tiene un encuentro con Jesús y esa vida es cambiada y transformada, produce alegría, por supuesto, porque uno lo ve después, un joven bien vestido, arreglado, que encuentra un trabajo, que no solo encuentra un trabajo, sino que forma una familia. Todo esto lo produce Dios a través de su palabra. Pero ¿qué hace la multitud de la región? Le ruega a Jesús que se vaya de la ciudad. Aquí no eres bienvenido. No te necesitamos. Y es triste escuchar a la gente cuando uno le habla acerca del mensaje, cuando uno le predica de la palabra de Dios y te dicen: no, yo no necesito a Jesús. No lo necesito en mi vida. Y uno le dice: pero si Él tiene tantas cosas para ti, Él quiere cambiar tu vida, quiere transformar tu vida. Quiere que tu matrimonio sea un matrimonio feliz, que tus hijos crezcan en paz, en armonía, en el hogar. Pero ¿qué dicen? No. La multitud de la región le rogó a Jesús que se fuera de la ciudad. Aquí no eres bienvenido, no necesitamos a Jesús. El poder transformador de Cristo obró en la vida de este joven. Vivía atormentado todos los días.
Y la venida, la presencia de Dios, su palabra, produjeron un milagro en este joven. Y la gente lo vio, porque cuando llegaron a ver a Jesús, Él estaba sentado, estaba vestido y estaba en su cabal juicio. Pero aún viendo todo eso, ellos dijeron no te queremos acá. Es más importante un grupo de cerdos que se cayó al lago que ver la vida restaurada de una persona. Hoy día, al ver la sociedad, vemos que hay problemas graves. La maldad ha escalado de una forma impresionante. La violencia es algo cotidiano. La gente vive atadas a vicio, que lo único que hacen es destruir el hogar, la familia, la sociedad. Pero hay una solución. Siempre hay una solución. Y la solución está en Cristo Jesús. Jesús es la solución al problema de la droga, de la delincuencia, del alcoholismo, de los hogares destruidos. Jesús es la solución. La palabra de Dios dice en el libro de los Hechos, capítulo 4, verso 12: en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo del cielo dado a los hombres en quien podamos ser salvos, solamente en Jesucristo. La respuesta, amados amigos y hermanos, la solución, la salvación, la vida eterna, por supuesto, es aceptar y recibir a Jesús. Pero hoy día nos encontramos con una sociedad que cada día se aleja más y más de Dios. Los jóvenes no quieren considerar en su vida a Dios. Uno les habla de Dios y ellos dicen: no, yo estoy muy joven. No, yo quiero vivir mi vida. No. Yo no necesito a Dios en este tiempo. Yo quiero salir, quiero divertirme. Quiero conocer el mundo. Quiero conocer la vida del mundo. No quiere conocer a Dios. En los colegios antes se podía hablar de Dios. Ahora ya no se puede hablar de Dios. Porque si tú hablas de Dios, hablas con respecto a los principios bíblicos de la familia, del hogar, la gente te rechaza, te dice que eres un anticuado, que eso ya es el pasado. La gente rechaza a Jesús, rechaza su mensaje. Dios está diciendo cada día, todos los días, cada día: si hoy oyeres mi voz, no endurezcas tu corazón. Cuando Jesús predicó acerca de la parábola del sembrador, cuando Él explica esta palabra, el sembrador salió a sembrar y una semilla cayó en el camino, otra cayó entre los pedregales, otra cayó entre los espinos y otra cayó en buena tierra. Y la que cae en buena tierra lleva fruto a 30, a 70 y a 100 por uno. Y cuando Él explica a sus discípulos acerca sobre la parábola de la semilla, le dice: la semilla que cae en buena tierra y da fruto es aquel corazón sensible, sencillo, humilde, que acata la voz de Dios, que escucha la voz de Dios, que no cierra su corazón a la palabra, sino que cuando se le está hablando el mensaje, abren su corazón a la palabra y reciben a Cristo como Señor y Salvador. La parábola de la semilla, de la buena semilla que cae en una buena tierra, es un corazón que no rechaza a Cristo, sino que es un corazón que acepta a Cristo y sabe que hay salvación, que hay sanidad, que hay milagro en el nombre de Cristo Jesús. Por lo tanto, nosotros no seamos como aquella sociedad que rechazó a Jesús, como los gadarenos que se juntaron en masa, todos, y fueron donde Jesús, viendo el milagro tremendo de un joven que había sido librado de la muerte, de demonios, de espíritus, y le dijo: no te queremos aquí. ¿Vamos a rechazar a Jesús? Por supuesto que no. Cada día le vamos a aceptar, cada día le vamos a recibir, cada día le vamos a abrazar, cada día vamos a estar con Él, porque Él ha prometido estar con nosotros hasta el fin. Que Dios te bendiga a través de esta palabra. Amén. ¿Ustedes han recibido a Cristo Jesús? ¿Sí? ¿Han aceptado al Señor? Qué bueno, qué bueno. Qué bueno que estén acá para escuchar la palabra de Dios. Nunca rechacen la palabra de Dios. Nunca rechacen el mensaje de Dios.
Porque si hay algo que nos va a sostener en la vida, es la palabra de Dios. Amén. Que el Señor les bendiga. Vamos a ponernos en pie. Vamos a estar orando, dándole gracias al Señor por este tiempo. Y ese ha sido nuestro tiempo acá, que tenemos